Shalom, estamos de vuelta. En la Parashat Shemot, en la Aliyá número 2, vamos a continuar donde lo dejamos, en el versículo 18 del capítulo 1. Terminaremos con el capítulo 1, empezaremos de inmediato el capítulo 2 y alcanzaremos el versículo número 10. Dice la Torá: Entonces llamó el rey de Mitzrayim a las parteras y les dijo: ¿Por qué motivo han hecho esta cosa, que han dejado vivir a los niños? Y le contestaron las parteras a Paró: porque no son como las mujeres Mitzrim, las Ibriot, sino prácticas para dar a luz son ellas. Antes de que lleguen a ellas las parteras, dan ellas solas a luz. Hizo bien Elohim a las parteras. Se aumentó el pueblo y se fortaleció mucho. Fue por haber temido las parteras a Elohim que les hizo dinastías. Ordenó Paró a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca al río arrojarán, pero a toda hija la dejarán vivir. Fue un hombre a la casa de Leví y desposó a una hija de la tribu de Leví. Se embarazó la mujer, dio a luz un hijo, vio que él era bueno y lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudo ocultarlo más. Entonces tomó para él una arca de juncos, la rebocó con resina y con alquitrán. Colocó en ella al niño y colocó el arca en el cañaveral junto a la orilla del río. Separó su hermana de lejos para saber qué sería de él. Descendió la hija de Paró para lavarse en el río, mientras sus doncellas caminaban al lado del río. Vio el arca dentro del cañaveral, envió su doncella y la tomó. La abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Se apiadó de él y dijo: de los niños de los Ibrim es este. Entonces dijo su hermana a la hija de Paró: ¿acaso iré y llamaré para ti una mujer nodriza de la Ibriot, a fin de que amamante para ti al niño? Y le dijo a ella la hija de Paró: anda. Entonces fue la joven y llamó a la madre del niño. Le dijo a ella la hija de Paró: lleva a este niño y amamántalo para mí, que yo te daré tu paga. Tomó la mujer el niño y le dio de mamar. Se engrandeció el niño, lo trajo a la hija de Paró, y fue para ella como un hijo, y llamó su nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bien. Aquí la segunda aliyá va a continuar con esta situación que está incrementando el dolor y la opresión del pueblo egipcio sobre los Bnei Jacob. Aquí comienza la aliyá hablando de las parteras, quienes habían incumplido la orden de Paró y habían permitido que tanto los niños como las niñas vivieran al momento de su nacimiento. A pesar de que Faraón les reconviene, ellas explican lo que ha ocurrido. Si bien ellas participaban o no participaban, parece que por medio de la Torá, al decir que esta expresión dieron ellas, fueron bendecidos de parte de Hashem con abundancia de linaje de hijos. Parece ser que sí ellas participaban y le ocultaban a Faraón. Por lo tanto, este ocultamiento de esta verdad a Faraón, o sea, les mentían a Faraón, pero favorecían la vida del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros, aun cuando mentimos a las otras partes, pero favorecemos con esto, con esa mentira, favorecemos el plan divino, por supuesto que nosotros somos recompensados. Ahora, no es que se esté promoviendo la mentira, sino cuando la verdad, podemos decirla, va a causar una destrucción en la vida de los demás, la verdad no es correcta. Esto es lo que hacen estas parteras y finalmente por esa razón es que reciben la bendición. Es preferible mentirle a Faraón, que no consideran de tanta importancia
como la importancia del nacimiento de estos niños, como la importancia de respetar la vida de estos recién nacidos y de esos padres que están recibiendo a sus niños. Bien, Faraón tiene que tomar otras medidas. Decide, como están naciendo los niños, arrojar al río a todos los varones. Y esto empieza a ocurrir. De pronto, de la tribu de Leví va a nacer un niño, el cual va a mantenerse escondido por 3 meses. Pero cuando ya no pueden mantenerlo por más tiempo oculto, terminan haciéndole una canasta impermeable, colocándola sobre el río y dejándola que avance, que navegue. Obviamente todo esto no es sino es un cálculo de qué es lo que le podía ocurrir al niño. Sabían que debía llegar a un lugar seguro con estas precauciones tomadas. No era dejarlo al azar, era direccionarlo efectivamente hacia donde querían. Finalmente, a este niño, que por cierto nace de la tribu de Leví, es importante que esto se dé a conocer, que es de la tribu de Leví, tanto de padre como de madre. Finalmente, el niño, previamente dirigido por los padres, obviamente también Akadosh Baruj Hu es el que revela a los padres lo que pueden hacer, y llega esa pequeña embarcación que transporta a un niño, llega ante la familia de Faraón. Allí estaba ella, una mujer bañándose, cuando se encuentran con el niño. Lo traen, lo arropan, lo adoptan y comienza a crecer. Ella va a ser la madre adoptiva de este niño. Por supuesto es un hebreo, lo sabe, lo conoce, sabe lo que prescribe la ley, pero aún así se lo queda. Y una vez más, aquí el Akadosh Baruj Hu influye sobre toda esta situación para manifestar cómo la soberanía de Hashem se expone en cada condición de la vida. Esto no va a permanecer oculto. Esto es conocido, que así efectivamente es, que él es hebreo, este niño es hebreo. Le pone por nombre Moshe, porque de las aguas ha salido. Y no solamente esto, sino que su hermana Miriam, la hermana de Moshe, venía siguiéndolo con la mirada en todo el transcurso del río, vio que llegó con esta hermana de Paró, y sabe que ella lo arropa. Ella se ofrece entonces para que se consiga una mujer. Como hay muchas mujeres entre las Ibriot que están perdiendo a sus hijos, hay muchas mujeres que están produciendo leche materna, pero ya no tienen a sus hijos. Entonces la mejor manera de poder amamantar al niño y hacerlo sobrevivir es conseguir a una de las mujeres de las Ibriot para que le pueda dar de mamar al niño. Tan así ocurre que por quien se va es precisamente por la madre de Moshe, para que ésta sea la nodriza. Y efectivamente todo esto ocurre a bien. El plan está funcionando tal como los padres, tal como Hashem lo habían calculado. Ahora, el hecho de que este varón sea de la tribu de Leví es muy importante. Les decíamos, Faraón mismo sabía que esto había hecho su hermana. Es natural que nosotros lo sepamos, que por allí que lo supongamos, que es natural que nosotros supongamos que Faraón sabía que este niño era un hebreo, y aún así lo consintió. ¿Por qué lo consintió?
Pues parece ser que una de las cosas que le permiten esto es que es de la tribu de Leví. Dentro de la tradición hebrea se sostiene que la tribu de Leví no era esclava, que la tribu de Leví tenía que ver con el culto y con el servicio a Shem. Entonces por esa razón no se mantuvieron en esclavitud. Ellos nacían sin la esclavitud, o sea, servían únicamente a cuestiones espirituales. Así que Faraón nunca se imaginó que el libertador del cual él había oído hablar que surgiría, razón por la cual había tomado la decisión de eliminar a todos los hijos varones, a todos los niños varones, pues él no se imaginaría que vendría de un ramo espiritual, de una tendencia espiritual, el libertador. O sea, él estaba esperando que fuera un guerrero, que fuera un príncipe, que fuera alguien, lo que comúnmente un ser humano piensa, que la liberación vendrá de una forma militar, a través de un ejército. Eso era lo que siempre tenían ellos temor, que se levantaran en armas y que se liberaran de Egipto y que se unieran a los otros pueblos que pudieran levantarse en armas contra Egipto. Así que el pensamiento jamás se le ocurrió a él que Moshe Rabenu fuera el posible libertador del pueblo hebreo, porque este tiene un origen espiritual, sus padres son de origen espiritual, así que tiene una tendencia hacia Hashem y no hacia este tipo de cuestión militar o bélica. Este es un error que va a darse cuenta más tarde Faraón que ha cometido, pero en todo esto está el plan de Hashem. Y esto es lo que nosotros hemos de aprender. Muchas veces nosotros esperamos que la liberación llegue por un lado que supone la lógica. Sin embargo, la liberación de la cual habla el plan de Hashem es una liberación del alma. Esa es la verdadera libertad, y esto es a lo que están siendo llevados y deben ser llevados todos los seres humanos. No está en la fuerza y en el poder, sino está en la devoción y la vida de santidad y piedad dedicada a Hashem, para poder alcanzar a liberar a todos de la esclavitud en la que viven. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.